Una pobre niña descalza aparece en medio de la tormenta, con los ojos llenos de desesperación, y pide ayuda a un hombre desconocido, sin saber que es un millonario. «Señor, mi hermanito no respira», dice la niña. El hombre de negocios, presa de un impulso inexplicable, siguió a la niña y encontró al bebé entre escombros y silencio. Pero lo que ve en ese momento despierta recuerdos dormidos y cambia el curso de su vida para siempre. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguimos. El aguacero caía con furia sobre Ciudad de México aquella tarde de octubre. Javier Mendoza observaba las gotas resbalar por la ventana polarizada de su Mercedes-Benz mientras atravesaba las calles de Iztapalapa, uno de los barrios más humildes de la capital. Un desvío inesperado causado por obras en la avenida principal lo había obligado a atravesar esta zona que normalmente evitaba. A sus 42 años, Javier había construido Grupo Mendoza hasta convertirlo en uno de los conglomerados inmobiliarios más poderosos de México. Los números en sus cuentas bancarias crecían en proporción inversa a su capacidad de sentir. Su existencia transcurría entre juntas directivas, contratos millonarios y una mansión en Las Lomas que, a pesar de su opulencia, resonaba con un vacío que ninguna adquisición lograba llenar. El conductor redujo la velocidad mientras navegaban por calles estrechas donde el agua comenzaba a acumularse. Javier revisaba distraídamente correos en su teléfono cuando un grito desesperado atravesó el sonido de la lluvia y el cristal blindado del vehículo. «¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Alguien que me ayude!». Era una niña. No tendría más de 9 años, empapada hasta los huesos, con el pelo negro pegado a la cara y una expresión de terror en los ojos. Golpeaba las ventanas de los autos que pasaban, pero nadie se detenía. «Siga, Héctor», ordenó Javier a su chofer. Tenía una videoconferencia en 20 minutos con inversionistas de Singapur. El auto avanzó unos metros, pero cuando Javier miró por la ventana trasera, vio a la niña caer de rodillas en el agua que ya le llegaba a los tobillos. Algo en su rostro, en la desesperación pura de sus ojos, provocó un impulso inexplicable en él. «Deténgase», ordenó con una voz que no parecía la suya. Antes de que pudiera razonar lo que hacía, Javier había salido del vehículo bajo la lluvia torrencial. Su traje italiano de $5,000 quedó empapado en segundos. «¿Qué sucede, niña?», preguntó, acercándose a ella. «Mi hermanito está muy malo. No respira bien. Por favor». Las palabras salían entrecortadas entre sollozos. Sin pensarlo 2 veces, Javier la tomó de la mano. «Llévame con él». La niña corrió arrastrándolo por callejones estrechos, donde el agua formaba pequeños ríos. Javier escuchaba a Héctor, llamándolo desde lejos, pero continuó siguiendo a la pequeña hasta un edificio semiderruido. Subieron por escaleras húmedas hasta el 3er piso, donde la niña lo condujo a una habitación apenas iluminada por la luz grisácea que entraba por una ventana rota, cubierta parcialmente con plásticos. En un rincón, sobre un colchón húmedo, yacía un bebé que no tendría más de 8 meses. Su respiración era trabajosa y su piel ardía al tacto. «¿Dónde está tu madre?», preguntó Javier tomando al bebé en brazos. La niña bajó la mirada. «Se fue hace un mes. Nos dejaron salir de la casa hace 2 semanas. Mateo está así desde ayer». Javier no necesitó más explicaciones. Se quitó su abrigo de casimir y envolvió cuidadosamente al pequeño. «¿Cómo te llamas?». «Lupita». «Y él es Mateo», respondió la niña, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Bien, Lupita, voy a llevarlos a un lugar seguro». El regreso al automóvil fue una carrera contra el tiempo. Héctor los esperaba bajo un paraguas, con expresión de incredulidad al ver a su jefe empapado cargando un bebé y seguido por una niña harapienta. «Al Hospital Ángeles, ahora», ordenó Javier al subir al vehículo. Mientras el auto avanzaba, entre las calles inundadas, Javier sostenía al bebé contra su pecho. Podía sentir el calor febril traspasando la tela del abrigo. Con la otra mano sacó su teléfono
y llamó a su médico personal. «Doctor Velasco, necesito que me encuentre en emergencias del Hospital Ángeles. Es una emergencia». Durante el trayecto, Lupita permanecía en silencio, observando con desconfianza. Sus pequeñas manos no dejaban de temblar, y Javier notó los moretones en sus brazos delgados y las cicatrices en sus rodillas. «Todo estará bien», le dijo, aunque no estaba seguro de por qué había intervenido o qué haría después. Al llegar al hospital, un equipo médico ya los esperaba. Javier entregó al bebé al doctor Velasco, quien inmediatamente lo llevó a una sala de examinación. Lupita intentó seguirlos, pero una enfermera la detuvo con dulzura. «Primero necesitamos revisarte a ti también, pequeña». «No, tengo que estar con Mateo», gritó la niña, luchando por soltarse. Javier se arrodilló frente a ella, ignorando el agua que goteaba de su traje arruinado. «Lupita, mírame. Tu hermano está con los mejores médicos ahora. Te prometo que no lo perderás de vista por mucho tiempo, pero necesitas que te revisen también». Algo en la firmeza de su voz pareció calmarla. Asintió levemente y se dejó guiar por la enfermera, no sin antes lanzar una última mirada a Javier, una mezcla de súplica y gratitud que le removió algo profundo. Mientras esperaba noticias, Javier recibió varias llamadas de su asistente. La videoconferencia con Singapur, la reunión con los accionistas, documentos urgentes que requerían su firma. Por primera vez en años, todo eso le pareció insignificante. El doctor Velasco apareció una hora después con expresión grave. «Neumonía severa y deshidratación. El pequeño está muy débil, pero hemos comenzado el tratamiento. Si hubiera llegado unas horas después…» No completó la frase. Las palabras resonaron en la mente de Javier, despertando un recuerdo que había mantenido enterrado durante 5 años. El accidente de tráfico que se llevó a su hijo Damián mientras él estaba en una importante reunión en Nueva York. Una reunión que decidió no cancelar a pesar de que su esposa, Elena, le había pedido que regresara porque el niño tenía fiebre. «¿Sobrevivirá?», preguntó con la voz quebrada. «Sí, pero necesitará cuidados intensivos por varios días». «¿Y la niña?». «Desnutrición leve, algunos golpes y rasguños. Nada grave físicamente, pero…» «¿Pero qué?». «Señor Mendoza, estos niños tienen familia, porque si no es así tendremos que notificar a las autoridades». Javier miró a través del cristal de la sala donde Lupita, ya con ropa limpia y seca proporcionada por el hospital, se había quedado dormida en una silla junto a la cuna de su hermano, sujetando su manita entre las suyas. «Sí, tienen familia», respondió sin pensarlo. «Me tienen a mí por ahora». Mientras observaba a los niños, su teléfono vibró. Era Ricardo Fuentes, su director financiero y mano derecha en la empresa. «Javier, ¿dónde diablos estás? Los de Singapur están furiosos y el consejo está preguntando por los números del proyecto Reforma Sur». Reforma Sur, el nuevo complejo de lujo que Grupo Mendoza construía en terrenos adquiridos tras la desocupación de varias colonias populares. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. «Ricardo, cancela todas mis reuniones de hoy y mañana. Ha surgido algo personal». «¿Algo personal? ¿Desde cuándo tienes asuntos personales?». «Javier, estamos a punto de cerrar el trato más grande de nuestra historia y he dicho que canceles todo». Cortó la llamada y apagó el teléfono. Mientras se sentaba junto a la puerta de la habitación, Javier se dio cuenta de que algo había cambiado dentro de él. El grito de aquella niña bajo la lluvia había penetrado un muro que él mismo había construido tras la pérdida de su familia. Y ahora, por primera vez en años, sentía algo más que el vacío al que se había acostumbrado. Su mirada se posó en su abrigo de casimir, ahora extendido sobre una silla para secarse. Aquel objeto de lujo que pocas horas antes simbolizaba su estatus, ahora había servido para envolver a un niño al borde del abismo, como si el destino le ofreciera una segunda oportunidad. Fuera, la lluvia seguía cayendo sobre Ciudad de México, lavando las calles y quizás también algo en el corazón endurecido de Javier Mendoza.
3 días después, Javier tomó una decisión que sorprendió a todos, incluido a sí mismo. Llevó a los niños a su mansión en Las Lomas. El bebé había respondido bien al tratamiento, pero los médicos insistían en que necesitaba un ambiente limpio y cuidados constantes durante su recuperación. La imponente residencia, diseñada por un arquitecto japonés premiado internacionalmente, parecía despertar de un largo letargo. Las mucamas, el ama de llaves y el personal de seguridad observaban con asombro cómo su patrón, siempre distante y frío, cargaba en brazos al pequeño Mateo mientras guiaba a Lupita a través de los amplios pasillos. «Esta será tu habitación», le dijo a la niña abriendo la puerta de una de las 6 recámaras de huéspedes. «Puedes decorarla como quieras». Lupita miró con incredulidad la enorme cama, las paredes blancas y los ventanales que daban a un jardín perfectamente cuidado. Jamás había visto un espacio tan grande destinado solo para dormir. «¿Y Mateo?» «No puedo dejarlo solo», respondió, con preocupación. «Su cuna estará junto a tu cama y hay un intercomunicador para que puedas llamarme si necesitas algo». La niña asintió, pero Javier notó que no había soltado la pequeña mochila desgastada que traía consigo desde el hospital, como si temiera que en cualquier momento todo pudiera desaparecer. «Doña Carmen les preparará algo de comer», añadió, refiriéndose al ama de llaves que los observaba desde el umbral con una mezcla de curiosidad y ternura. Mientras Carmen se llevaba a Lupita a la cocina, Javier acomodó al bebé en una cuna que había mandado comprar apresuradamente. Se quedó contemplándolo un largo rato. La respiración de Mateo ya era más regular y el color había vuelto a sus mejillas. Por momentos, la imagen de su hijo Damián se superponía a la del bebé, provocándole un dolor agudo en el pecho. Su teléfono vibró. Era Ricardo Fuentes por 10ª vez ese día. ¿Se puede saber qué demonios está pasando, Javier? Llevas 3 días fuera del radar. El consejo está pidiendo explicaciones. Estoy atendiendo un asunto personal, ya te lo dije. ¿Personal? Todo México sabe que Javier Mendoza no tiene vida personal. ¿Es una mujer? ¿Problemas de salud? Dame algo que pueda decirle a los accionistas. Javier respiró hondo. Diles que estoy replanteando algunas decisiones corporativas. Estaré trabajando. Andes de casa unos días más. ¿Replanteando qué exactamente? La voz de Ricardo sonaba alarmada. El proyecto Reforma Sur, para empezar. Un silencio tenso se instaló al otro lado de la línea. Javier, ese proyecto representa el 40% de nuestras proyecciones de crecimiento para los próximos 5 años. Los contratos están firmados, la maquinaria está en sitio. Hemos invertido millones en... Ya hablaremos, Ricardo, ahora tengo que colgar. Esa noche, después de asegurarse de que los niños dormían, Javier se encerró en su despacho y comenzó a revisar obsesivamente los archivos del proyecto Reforma Sur. Lo que descubrió lo dejó helado. Los terrenos donde planeaban construir el complejo de lujo habían sido adquiridos mediante procedimientos legalmente cuestionables. Familias enteras habían sido desalojadas con compensaciones mínimas, aprovechando tecnicismos legales y la necesidad económica de los habitantes. En Trexinto, los documentos encontró una lista de familias afectadas. El apellido Ramírez captó su atención. ¿Sería posible? A la mañana siguiente, mientras desayunaban, Javier observó a Lupita untando mermelada en una tostada con meticuloso cuidado. «Lupita, ¿cuál es tu apellido completo?». La niña lo miró con recelo antes de responder. «Ramírez, Guadalupe, Ramírez García. Y vivían en la colonia Santa Isabel antes de que tuvieran que mudarse». Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas. Asintió lentamente. «¿Por qué nos quitaron nuestra casa? Mamá siempre pagaba a tiempo. Después de que se fue, unos hombres vinieron con papeles y nos dijeron que teníamos que salir». Javier sintió como si un puño invisible le aplastara el pecho. Su empresa, su ambición desmedida, había destruido la vida de estos niños. La ironía cruel del destino lo había puesto frente a las consecuencias directas de sus decisiones. «¿Dónde está tu mamá ahora, Lupita?», preguntó con suavidad. La niña bajó la mirada hacia su plato.
Se enfermó después de que nos quitaron la casa. Tosía mucho, como Mateo. Un día no despertó. Los vecinos llamaron a una ambulancia, pero ya no volvió. Su voz era un susurro. Nos quedamos con la señora Rosita, pero ella no podía cuidarnos más. Nos llevó a un lugar con muchos niños, pero escapamos porque querían separarnos. Javier comprendió entonces que la madre de los niños había sufrido el mismo destino, que casi alcanza a Mateo. Una enfermedad agravada por las condiciones precarias tras el desalojo. Un desalojo ordenado por su empresa. Lo siento mucho, Lupita. Fue todo lo que pudo decir, consciente de lo insuficiente de sus palabras. Esa tarde, mientras los niños dormían la siesta, Javier recibió la visita inesperada de su padre, don Gonzalo Mendoza. A sus 75 años, el fundador de Grupo Mendoza mantenía una presencia imponente y una mirada penetrante que había intimidado a generaciones de empresarios y políticos. ¿Qué es esta locura de la que me habla Ricardo?, preguntó sin preámbulos al entrar al despacho de Javier. ¿Niños huérfanos? Replanteamiento del proyecto Reforma Sur. Javier le contó todo. El encuentro bajo la lluvia, la enfermedad de Mateo, el descubrimiento de que la familia de los niños había sido una de las desalojadas por su propia empresa. Don Gonzalo escuchó en silencio, su rostro impasible. Al terminar el relato, se levantó y caminó hasta la ventana. «Siempre fuiste el más blando de mis hijos», dijo finalmente. «Desde pequeño, recuerdo cuando llorabas por los perros callejeros, querías traerlos todos a casa». Se volvió para mirar. «Ah, Javier, creí que lo habías superado, que habías aprendido que en los negocios no hay lugar para sentimentalismos». «Esto no es sentimentalismo, papá, es responsabilidad». ¿Responsabilidad? Don Gonzalo soltó una risa seca. «Los negocios tienen reglas, siempre hay daño colateral. Si empiezas a preocuparte por cada familia afectada por nuestras decisiones, acabarás en la ruina». «¿Cómo acabé yo?». La voz surgió desde la puerta del despacho. Allí estaba Lupita, pequeña pero digna, con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba miedo y desafío. «¿Quién es esta niña?», preguntó don Gonzalo. «Soy Lupita Ramírez. Ustedes nos quitaron nuestra casa y por eso mi mamá se puso mala». Un silencio denso llenó la habitación. Don Gonzalo observó a la niña con una mezcla de asombro e incomodidad. Los niños deberían estar con su familia. «O en una institución adecuada, no aquí», dijo finalmente dirigiéndose a Javier. «Esto es un capricho que te estás dando para aliviar tu conciencia, pero no resolverá nada». «Te equivocas, papá. Esto no es un capricho, es lo correcto». Don Gonzalo sacudió la cabeza. «Tú no sabes lo que es correcto en los negocios, Javier. Por eso yo sigo siendo el presidente del consejo. Y te advierto, si sigues por este camino pondré tu puesto a consideración de los accionistas». Con estas palabras, el anciano se retiró, dejando a Javier y Lupita solos en el despacho. «¿Nos vas a mandar a ese lugar de niños?», preguntó Lupita con voz temblorosa. Javier se arrodilló frente a ella. «No, Lupita, eso no va a pasar. Te prometo que tú y Mateo estarán a salvo conmigo, el tiempo que sea necesario». Esa noche, mientras observaba a los niños dormir, Javier tomó una decisión. Sacó su teléfono y llamó a Ricardo. «Necesito toda la información sobre las familias desalojadas del proyecto Reforma Sur. Nombres, compensaciones, situación actual, todo». «Javier, ¿qué estás planeando?». «Una reestructuración». «Y Ricardo, quiero saber quién tomó la decisión de usar esos métodos de desalojo. Quiero nombres». Al colgar, Javier sintió una determinación que no había experimentado en años. El vacío que había habitado su pecho desde la pérdida de su familia comenzaba a llenarse con algo nuevo, un propósito. En la penumbra de la habitación, notó que Lupita sostenía algo mientras dormía. Era su abrigo de casimir, el mismo con el que había envuelto a Mateo aquel día de lluvia. La niña lo abrazaba como si fuera un tesoro invaluable. Ese simple gesto le confirmó que estaba tomando el camino correcto. Por primera vez en mucho tiempo, Javier Mendoza sentía que su vida tenía un significado
más allá de las cifras en una cuenta bancaria o el poder en una sala de juntas. Las semanas siguientes trajeron cambios profundos a la mansión Mendoza. El silencio sepulcral que había reinado durante años se dio paso a risas infantiles, llantos ocasionales y canciones de cuna. El personal de servicio, inicialmente desconcertado, ahora sonreía ante la transformación de su patrón. Javier había adaptado su rutina completamente. Despertaba temprano para dar el biberón a Mateo, desayunaba con Lupita escuchando sus historias y luego trabajaba en su despacho con la puerta abierta para poder escuchar cualquier llamado. Por las tardes, llevaba a los niños al jardín o al parque cercano, donde Lupita poco a poco comenzaba a jugar con otros niños, aunque siempre mantenía un ojo vigilante sobre su hermano. Una mañana, mientras revisaba correos electrónicos, Javier recibió una notificación que lo dejó helado. Un periódico económico publicaba: ¿Crisis en Grupo Mendoza? Javier Mendoza abandona Proyecto Estrella y acoge a niños de dudosa procedencia. El artículo, firmado por un periodista conocido por sus vínculos con el sector empresarial, insinuaba que Javier sufría una crisis nerviosa tras años de presión y que su repentino interés por dos niños rescatados de un barrio marginal podría esconder intenciones cuestionables. No necesitó mucho tiempo para entender quién estaba detrás de aquella filtración. Ricardo Fuentes había comenzado su jugada. Su teléfono sonó inmediatamente. Era Claudia Vega, la jefa de relaciones públicas de la empresa. Javier, esto es un desastre. Los accionistas están llamando en pánico. Necesitamos una estrategia de comunicación urgente. Prepara una rueda de prensa para mañana, respondió con una calma que sorprendió a la ejecutiva. Y Claudia, dile a Ricardo que lo quiero ver en mi despacho, hoy. Al colgar, se dio cuenta de que Lupita lo observaba desde la puerta. ¿Estás enojado porque estamos aquí?, preguntó la niña con voz pequeña. Javier se acercó y se arrodilló frente a ella. No, Lupita, estoy enojado con algunas personas que no entienden lo importante que ustedes son. La niña lo miró con sus grandes ojos oscuros, evaluándolo, como solo un niño que ha visto demasiado puede hacerlo. La maestra Sofía dice que a veces las personas grandes se olvidan de lo que importa de verdad. ¿Maestra Sofía? Sí, en mi escuela. Bueno, mi escuela de antes. Ella siempre nos traía libros y a veces comida cuando mamá tenía que trabajar hasta tarde. Javier sintió una punzada de culpa. En su obsesión por proteger a los niños, no había pensado en su educación. ¿Te gustaría volver a la escuela, Lupita? El rostro de la niña se iluminó. Puedo. ¿Y quién cuidará a Mateo? Encontraremos una solución. Tal vez podamos hablar con tu maestra Sofía. Esa misma tarde, Javier condujo hasta la Escuela Primaria República de Chile en Santa Isabel, la colonia donde habían vivido los niños. El contraste con las lomas era abrumador. Calles estrechas, edificios deteriorados y la sombra amenazante de las máquinas de construcción de Grupo Mendoza en las cercanías. La escuela, un edificio modesto pero limpio, parecía un oasis en medio del caos. Al preguntar por la maestra Sofía Herrera, fue guiado a un aula donde una mujer joven, de unos 30 años, organizaba libros en estanterías improvisadas. ¿Maestra Sofía? La mujer se volvió y Javier sintió como si el tiempo se detuviera. La reconoció inmediatamente, aunque habían pasado 8 años desde la última vez que la vio. ¿Javier? ¿Javier Mendoza? La sorpresa en su voz era evidente. Sofía. No sabía que eras tú. Vengo por Lupita Ramírez, una de tus alumnas. El rostro de Sofía se transformó. ¿Lupita? ¿La encontraste? Hemos estado buscándola desde que desapareció del albergue con su hermanito. ¿Están bien? Están conmigo. Los encontré hace unas semanas. Mateo estaba muy enfermo, pero ya está mejor. La maestra dejó caer los libros que sostenía y se acercó a él con una mezcla de alivio y confusión. ¿Contigo? No entiendo. Javier le contó toda la historia, omitiendo los detalles más dolorosos. Cuando mencionó que Lupita quería volver a la escuela, los ojos de Sofía se iluminaron. Claro que puede volver,
Los niños la extrañan y ella siempre fue una de mis mejores alumnas. Hizo una pausa. Pero Javier, ¿qué vas a hacer con ellos a largo plazo? No puedes simplemente... Lo sé, estoy trabajando en ello. Por ahora, están seguros conmigo. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Había tanto que decir, tantas preguntas sin respuesta desde aquella última noche en la playa de Acapulco, cuando el mundo parecía lleno de posibilidades para ambos. ¿Cómo está Elena?, preguntó finalmente Sofía, refiriéndose a quien había sido la esposa de Javier. Ella. Nos separamos hace 5 años, después del accidente de Damián. El dolor en su voz era palpable. Sofía había conocido a Javier cuando él era un joven ejecutivo prometedor y ella una estudiante de pedagogía que daba clases particulares para pagar sus estudios. Su relación había sido intensa pero breve, interrumpida cuando Javier decidió que su carrera y el matrimonio con la hija de un importante empresario eran más importantes que un amor que consideraba juvenil e imprudente. Lo siento mucho. Javier no lo sabía. Podríamos hablar en otro momento sobre Lupita y quizás sobre nosotros. Sofía lo miró largamente antes de responder. Sobre Lupita, cuando quieras. Sobre nosotros, han pasado muchas cosas, Javier. Al salir de la escuela, Javier se sentía extrañamente ligero a pesar de la conversación inconclusa. El reencuentro con Sofía había removido sentimientos que creía olvidados, pero no tenía tiempo para analizar sus emociones. Ricardo lo esperaba en su casa. La confrontación fue exactamente como Javier la había anticipado. Ricardo, impecablemente, vestido y con su habitual expresión de suficiencia, negó cualquier responsabilidad en la filtración a la prensa. Javier, soy tu amigo desde la universidad. ¿Cómo puedes pensar que yo haría algo así? Precisamente porque te conozco desde hace tanto tiempo, Ricardo. Siempre has sido brillante para los números y para las jugadas estratégicas. El director financiero cambió de táctica. El consejo está preocupado, Javier. Tu comportamiento errático, estos niños de los que nadie sabe nada, tu repentino interés en revisar proyectos ya aprobados, parece que has perdido el norte. Al contrario, creo que lo estoy encontrando. Ricardo se acercó, bajando la voz, aunque estaban solos. Escúchame bien, he mantenido este barco a flote mientras tú te sumergías en tu dolor durante años. No voy a permitir que lo hundas ahora por un ataque de conciencia tardío. Mantenerlo a flote. ¿Cómo exactamente, Ricardo? ¿Desalojando familias? ¿Falsificando documentos? ¿Sobornando funcionarios? La expresión de Ricardo se endureció. No seas hipócrita. Nunca te importaron los métodos mientras los resultados aparecieran en los informes trimestrales. Era cierto, y eso era lo que más dolía. Javier había permitido todo aquello con su silencio, con su desinterés por cualquier cosa que no fueran los números finales. Las cosas han cambiado, dijo simplemente. Ya lo veo. Y es una lástima. Ricardo recogió su maletín. Tienes hasta la junta del viernes para reconsiderar tu posición sobre Reforma Sur. Después de eso, no podré ayudarte. No necesito tu ayuda, Ricardo. Necesito tu honestidad. Y parece que eso es algo que no puedes ofrecer. Esa noche, mientras acostaba a los niños, Javier notó que Lupita estaba inusualmente callada. ¿Qué pasa, pequeña? ¿Es verdad que voy a volver a mi escuela y veré a la maestra Sofía? Sí, es verdad. Hablé con ella hoy. Está muy contenta de que regreses. La niña sonrió brevemente, pero luego su expresión volvió a ensombrecerse. ¿Y después nos vas a llevar a ese lugar para niños sin familia? Javier sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Por qué piensas eso? Escuché cuando hablabas con ese señor enojado. Dijo que nosotros somos un problema. Se sentó junto a ella en la cama y tomó sus pequeñas manos entre las suyas. Lupita, mírame. Tú y Mateo no son un problema. Son lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo. Y te prometo, por lo que más quiero, que no los llevaré a ningún lugar donde puedan separarlos. ¿Lo prometes de verdad? De verdad. Cuando los niños se durmieron,
Javier bajó a su despacho y sacó una carpeta que no había abierto en años. Contenía los papeles del divorcio, el certificado del funeral de Damián y algunas fotos familiares. En una de ellas, él sostenía a su hijo recién nacido con una expresión de puro asombro. En otra, Elena sonreía junto a Damián en su primer día de escuela. Se permitió llorar, realmente llorar, por primera vez desde el accidente. Lloró por el tiempo perdido, por las decisiones equivocadas, por el pequeño Damián que nunca crecería, por Elena que se había marchado con el corazón roto, y por el hombre frío y calculador en que se había convertido. Cuando las lágrimas cesaron, se sentía extrañamente renovado. Tomó su teléfono y marcó un número que aún sabía de memoria. «Sofía, soy Javier. ¿Podríamos vernos mañana? Hay algo importante que quiero preguntarte». Al otro lado de la ciudad, en su elegante penthouse, Ricardo Fuentes sonreía mientras enviaba un correo electrónico a todos los miembros del consejo directivo. El asunto: evidencia de inestabilidad emocional y uso indebido de recursos corporativos por parte de Javier Mendoza. La batalla por el control de Grupo Mendoza acababa de comenzar oficialmente. La rueda de prensa fue un desastre. Con Lupita ya asistiendo a la escuela y Mateo al cuidado de doña Carmen, Javier enfrentó a los medios en el salón principal del Hotel San Regis. Las preguntas volaron como dardos envenenados. ¿Era cierto que había abandonado sus responsabilidades empresariales? ¿Quiénes eran realmente esos niños? ¿Estaba bajo tratamiento psiquiátrico? ¿Era verdad que planeaba detener el proyecto Reforma Sur, poniendo en riesgo millones de pesos en inversiones? Javier respondió con honestidad, explicando cómo había encontrado a los niños, la enfermedad de Mateo y su decisión de cuidarlos temporalmente. Cuando mencionó que revisaría todos los proyectos de la empresa para asegurar su conformidad ética y legal, un murmullo recorrió la sala. «Señor Mendoza», preguntó una periodista de un importante diario, ¿está confirmando que Grupo Mendoza ha actuado de manera ilegal en el pasado? Antes de que pudiera responder, Ricardo Fuentes se acercó al micrófono. Lo que mi colega intenta explicar es que, como toda empresa responsable, Grupo Mendoza realiza revisiones periódicas de sus procedimientos. No hay nada extraordinario en ello. La mirada que intercambiaron Javier y Ricardo estaba cargada de tensión. El mensaje era claro: la guerra estaba declarada. Al salir del hotel, Javier recibió una llamada urgente. Era Sofía. «Javier, tienes que venir a la escuela ahora mismo. Es Lupita». El trayecto hasta Santa Isabel fue el más largo de su vida. Encontró a Lupita en la enfermería, ardiendo de fiebre y apenas consciente. Empezó con escalofríos durante la clase de matemáticas, explicó Sofía, su rostro pálido de preocupación. Luego se desmayó. La enfermera dice que podría ser influenza, pero con su historial no necesitó terminar la frase. Javier recordó con terror la historia de la madre de los niños, víctima de una enfermedad respiratoria agravada por condiciones precarias tras el desalojo. Sin perder un segundo, tomó a Lupita en brazos y la llevó a su automóvil. Sofía insistió en acompañarlos al hospital. «El doctor Velasco nos está esperando», dijo Javier mientras conducía a toda velocidad. En el hospital, los médicos se llevaron a Lupita inmediatamente. La espera fue una tortura. Javier caminaba de un lado a otro en la sala de espera, ignorando las decenas de llamadas perdidas en su teléfono. Sofía permanecía sentada, retorciéndose las manos. «¿Cómo está Mateo?», preguntó ella, intentando romper la tensión. «Mucho mejor. Ya sonríe y está empezando a gatear». Una pequeña sonrisa iluminó su rostro. «Esta mañana intentó decir mi nombre». «¿Tu nombre?». «Bueno, algo parecido a Abby. Lupita le ha estado enseñando a llamarme así». Sofía lo miró con una mezcla de sorpresa y algo más, algo que Javier no podía descifrar. «¿Qué? Nada. Es solo que nunca imaginé verte así, tan paternal». Antes de que pudiera responder, el doctor Velasco apareció. Su expresión era grave. «Neumonía. Bastante avanzada».
La hemos estabilizado, pero necesitará antibióticos intravenosos y monitoreo constante. ¿Se pondrá bien? La voz de Javier temblaba. Es una niña fuerte, pero no voy a mentirte. Su sistema inmunológico está comprometido por la desnutrición previa. Las próximas 48 horas serán cruciales. Una enfermera se acercó. ¿Es usted el padre de la niña? Necesitamos que firme algunos documentos. Javier miró a Sofía, quien asintió levemente. Sí, soy su padre, respondió. Y por primera vez esas palabras no le parecieron una mentira. Durante los días siguientes, Javier no se movió del hospital. Dormía en un sillón junto a la cama de Lupita, trabajaba desde su laptop cuando ella dormía y le leía cuentos cuando estaba despierta. Sofía venía todos los días después de las clases, trayendo dibujos y mensajes de los compañeros de Lupita. Una tarde, mientras Sofía leía un cuento a la niña, Javier recibió una llamada de Claudia Vega. Javier, tienes que ver esto. Le había enviado un enlace a una transmisión en vivo de la Junta Extraordinaria del Consejo Directivo de Grupo Mendoza. Una junta a la que él, como director general, debería haber sido convocado. En la pantalla, Ricardo Fuentes presentaba un informe detallado sobre la crisis de liderazgo en la empresa. Mostraba fotografías de Javier con los niños, extractos de sus correos electrónicos cuestionando los métodos de la empresa, e incluso registros de llamadas con abogados especializados en derechos humanos y adopción. Como pueden ver, concluía Ricardo, nuestro estimado colega atraviesa una crisis personal que ha comprometido seriamente su juicio profesional. Por el bien de la empresa, propongo su suspensión temporal del cargo y mi nombramiento como director general interino. Votación fue casi unánime. Solo 3 consejeros de los 15 se abstuvieron. Su padre, don Gonzalo, quien presidía la reunión, parecía haber envejecido 10 años de repente. Que así sea entonces, dijo el anciano, sellando el destino profesional de su hijo. Javier apagó el teléfono, extrañamente tranquilo. Miró a Lupita, quien había caído en un sueño intranquilo, y a Sofía, que lo observaba con preocupación. Me han destituido, dijo simplemente. Lo siento mucho, Javier. Yo no. Es lo mejor que podía pasar. Antes de que pudiera explicarse, el doctor Velasco entró apresuradamente en la habitación. Los monitores de Lupita habían comenzado a emitir alarmas. Su temperatura está subiendo demasiado rápido. Necesitamos llevarla a cuidados intensivos. Las siguientes horas fueron una pesadilla. Lupita luchaba por respirar, mientras los médicos trabajaban frenéticamente para estabilizarla. Javier, obligado a esperar fuera, sentía que su mundo se desmoronaba. Por segunda vez. No puedo perderla, murmuró, más para sí mismo que para Sofía, quien no se había separado de él. No puedo perder otra vez a alguien que amo. Sofía tomó su mano. No la perderás. Lupita es fuerte, como tú. No soy fuerte, Sofía. Soy un cobarde. Siempre lo he sido. ¿De qué hablas? De nosotros, de Damián, de todo lo que importaba, y dejé escapar por perseguir lo que creía que debía ser. En la penumbra de la sala de espera, Javier le contó lo que nunca había dicho a nadie. Cómo el día que Damián tuvo el accidente, él había ignorado las llamadas de Elena porque estaba cerrando un trato importante. Cómo después del funeral, incapaz de enfrentar su culpa, se había sumergido en el trabajo hasta que Elena, devastada por el dolor y su ausencia emocional, pidió el divorcio. Cómo desde entonces había construido un muro alrededor de sus sentimientos, convencido de que así nunca volvería a sufrir. Y luego apareció Lupita, empapada bajo la lluvia, gritando por ayuda, concluyó. Y algo se quebró dentro de mí, mí. Sofía lo escuchó en silencio, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Javier, todos cometemos errores. Lo importante es que ahora estás aquí, luchando por ella. Quiero adoptarlos, Sofía, a los 2, formalmente, para siempre. ¿Estás seguro? Es una decisión enorme. Es la única decisión que tiene sentido. Hizo una pausa mirándola directamente a los ojos y quería preguntarte si nos ayudarías,
no solo con el proceso de adopción, sino con todo. Antes de que Sofía pudiera responder, el doctor Velasco apareció en el pasillo. Su expresión era inescrutable. La crisis ha pasado, su cuerpo está respondiendo a los antibióticos. El alivio fue tan intenso que Javier sintió que las piernas le fallaban. Sofía lo sostuvo, sus brazos sorprendentemente fuertes. ¿Podemos verla?, preguntó ella. Brevemente. Está muy débil, pero consciente. Cuando entraron a la habitación, Lupita los miró con ojos vidriosos por la fiebre. Javier se acercó y tomó su pequeña mano entre las suyas. «Hola, pequeña luchadora». «Abby», susurró la niña. Era la primera vez que lo llamaba así directamente. «¿Mateo está bien?» «Está perfectamente. Doña Carmen lo cuida como si fuera su propio nieto». Lupita intentó sonreír, pero su rostro se contrajo en una mueca de dolor. «Me duele mucho, Abby. Lo sé, mi niña, pero eres muy valiente y pronto te sentirás mejor». La niña miró a Sofía, quien se había acercado al otro lado de la cama. «Maestra Sofía, ¿puede quedarse con nosotros? A Mateo le gusta cuando canta». Javier y Sofía intercambiaron una mirada sobre la cama de la niña. Algo silencioso pero poderoso pasó entre ellos. «Me encantaría quedarme con ustedes, Lupita», respondió Sofía, apretando suavemente la otra mano de la niña. Cuando Lupita volvió a dormirse, Javier y Sofía salieron al pasillo. Sin palabras, se fundieron en un abrazo que contenía todo: el dolor, el miedo, la esperanza y algo más que comenzaba a renacer entre ellos. Al separarse, Javier notó a un hombre de traje que esperaba a unos metros. Era Ernesto Salas, el asistente personal de su padre. «Don Javier, su padre desea verlo urgentemente». «No puedo irme ahora, Ernesto». «Lupita». «Se trata de su padre, señor. Está en el Hospital México-Americano. Los médicos no le dan mucho tiempo». La noticia cayó como un rayo. Don Gonzalo, el roble indestructible que había construido un imperio, el hombre que parecía invencible, estaba muriendo. «Ve», dijo Sofía, «yo me quedaré con Lupita. Te llamaré si hay algún cambio». Javier dudó, desgarrado entre la niña que había entrado en su vida como un torbellino y el padre con quien nunca había logrado reconciliarse. «Necesitas ir, Javier. Los dos lo necesitan». Con el corazón dividido, Javier besó la frente de Lupita y se dirigió a la puerta. «Sofía», dijo antes de salir, «sobre lo que te pregunté». Ella sonrió, una sonrisa que iluminaba toda su cara a pesar del cansancio y la preocupación. «Hablaremos cuando regreses. Ahora ve con tu padre». Mientras Javier se alejaba por el pasillo del hospital, su mente era un torbellino de emociones contradictorias. En pocas horas había sido destituido de la empresa que ayudó a construir, había estado a punto de perder a Lupita, había confesado sus sentimientos más profundos a Sofía y ahora se enfrentaba a la inminente pérdida de su padre. Lo que no sabía era que Ricardo Fuentes, lejos de conformarse con su victoria en el Consejo, preparaba el golpe final. Había contratado investigadores privados para desacreditar la adopción de los niños y tenía previsto presentar una denuncia formal acusando a Javier de apropiación indebida de menores. El Hospital México-Americano, con su arquitectura moderna y sus amplios ventanales, contrastaba dramáticamente con la fragilidad que Javier encontró en la habitación de su padre. Don Gonzalo Mendoza, el titán de los negocios que había atemorizado a políticos y empresarios durante décadas, yacía disminuido entre sábanas blancas, conectado a monitores y sueros. «Papá», susurró Javier, acercándose a la cama. El anciano abrió los ojos lentamente. Una sombra de reconocimiento cruzó su rostro demacrado. «Viniste», dijo con voz débil. «No estaba seguro de que lo harías. ¿Por qué no me dijiste que estabas enfermo?» Don Gonzalo intentó una sonrisa que se convirtió en una mueca de dolor. «Cáncer de páncreas, terminal. Lo diagnosticaron hace 6 meses». «¿6 meses? ¿Y no dijiste nada?» «Los Mendoza no mostramos debilidad, ¿recuerdas? Es lo que siempre te enseñé».
Javier sintió una mezcla de rabia y tristeza ante la terquedad de su padre, ante todos esos meses perdidos. ¿Por qué me hiciste venir ahora? Don Gonzalo hizo un gesto hacia una carpeta que descansaba sobre la mesa junto a la cama. Necesito que firmes esto. Javier tomó la carpeta y la abrió. Contenía documentos legales que transferían todas las acciones de su padre en Grupo Mendoza a su nombre, junto con poderes notariales que le permitirían recuperar el control de la empresa. No entiendo. En la junta de hoy, hice lo que debía hacer, como presidente del consejo, pero ahora estoy haciendo lo que debo hacer como padre. Javier se sentó, aturdido por la revelación. Ricardo está destruyendo todo lo que construimos, continuó don Gonzalo. Solo piensa en los números trimestrales, en satisfacer a los accionistas voraces. No tiene visión. Creí que era exactamente lo que querías. Eficiencia, rentabilidad, a cualquier costo. El anciano negó débilmente con la cabeza. Construí Grupo Mendoza para crear algo duradero. Algo que fuera más grande que yo. Más grande que mi vida. Hizo una pausa, luchando por respirar. Ricardo solo quiere desmembrarla y venderla al mejor postor. ¿Y qué quieres que haga yo? Quiero que pelees, que recuperes lo que es tuyo, lo que siempre ha sido tuyo. Javier dejó la carpeta sobre la cama sin firmarla. ¿Y los niños? ¿Lupita y Mateo? ¿También crees que debo abandonarlos por la empresa, como abandoné a Damián? El nombre de su nieto, nunca mencionado entre ellos desde el funeral, cayó como una piedra en la habitación. Don Gonzalo cerró los ojos y por un momento Javier pensó que se había quedado dormido. Pero cuando los abrió de nuevo, brillaban con lágrimas contenidas. «Damián», murmuró, «era tan parecido a ti cuando eras pequeño. Tenía tu misma risa». Javier sintió que algo se quebraba dentro de él. Nunca había visto llorar a su padre, ni siquiera en el funeral de su madre. «El día que le enseñé a andar en bicicleta», continuó don Gonzalo, «me preguntó por qué nunca te veía jugar con él. Le dije que estabas muy ocupado construyendo un futuro para él». Una lágrima solitaria rodó por su mejilla arrugada. Qué estupidez, ¿verdad? Como si un niño necesitara un futuro más que un padre presente. «Papá». «No. Déjame terminar. No me queda mucho tiempo». Respiró profundamente, reuniendo fuerzas. «Yo te hice así, Javier. Te convertí en lo que yo creía que debías ser. Te aparté de Sofía cuando vi que te enamorabas, porque ella no encajaba en mis planes para ti. Te empujé a casarte con Elena por las conexiones de su familia. Te exigí que pusieras la empresa por encima de todo, incluso de tu familia». Javier escuchaba, atónito. Su padre nunca había reconocido su papel en las decisiones que habían marcado su vida. «Y ahora estás haciendo lo que yo nunca tuve el valor de hacer», continuó don Gonzalo. «Estás eligiendo a esos niños. Estás eligiendo el amor sobre el poder». Extendió una mano temblorosa hacia su hijo. «Estoy orgulloso de ti, Javier. Por primera vez, realmente orgulloso». Esas palabras esperadas durante toda una vida, finalmente pronunciadas en un lecho de enfermedad, provocaron que Javier rompiera a llorar como no lo había hecho desde que era niño. «No sé qué hacer, papá. Quiero adoptar a los niños, pero Ricardo está haciendo todo lo posible para impedirlo. Y ahora que me han destituido...» «Firma los documentos», interrumpió don Gonzalo. «Recupera la empresa, no para ser como yo, sino para cambiarla, para hacer lo correcto». En ese momento, el teléfono de Javier sonó. Era Sofía. «Javier, tienes que venir. Lupita está preguntando por ti. Y hay alguien más aquí, un investigador privado. Está haciendo preguntas sobre los niños, sobre ti. Dice que tiene órdenes de los servicios sociales». La sangre se le heló en las venas. Ricardo estaba moviendo sus piezas más rápido de lo que había anticipado. «Voy para allá». Al colgar, miró a su padre, dividido entre dos urgencias. «Ve con ellos», dijo don Gonzalo. «Yo no iré a ninguna parte. Todavía». Javier tomó la carpeta y firmó los documentos rápidamente. «Volveré pronto». «Javier», llamó su padre cuando ya estaba en la puerta, «no cometas mis errores.
No sacrifiques lo que realmente importa. El trayecto al hospital donde estaba Lupita fue una carrera contrarreloj. Al llegar, encontró a Sofía en el pasillo, discutiendo acaloradamente con un hombre de traje gris que sostenía una grabadora. «Le repito que no tiene autorización para estar aquí», decía ella. «Esta niña está bajo tratamiento médico y no recibirá visitas sin el consentimiento de su tutor. Señorita Herrera, tengo reportes de que esta niña y su hermano fueron sacados ilegalmente de un albergue estatal. El señor Mendoza no tiene ningún documento legal que lo acredite como tutor». «Yo soy su tutor», intervino Javier, acercándose con paso firme, «y usted está acosando a una menor enferma». El investigador se volvió, una sonrisa calculadora en su rostro. «Señor Mendoza, qué conveniente. Tengo algunas preguntas sobre cómo exactamente llegaron estos niños a su custodia. Las responderé todas, pero no aquí y no ahora. Mi abogado se pondrá en contacto con usted mañana. Me temo que esto no puede esperar. Tengo órdenes de verificar el bienestar de los menores y... ¿Órdenes de quién exactamente?». La voz de Javier era cortante como el acero. ¿De Servicios Sociales o de Ricardo Fuentes? La expresión del hombre confirmó sus sospechas. «No sé de qué está hablando». «Lo sabe perfectamente. Y ahora va a marcharse antes de que llame a seguridad y presente una denuncia por acoso a una menor». El investigador evaluó la situación. Luego guardó su grabadora. «Esto no ha terminado, señor Mendoza. En eso estamos de acuerdo». Cuando el hombre se marchó, Javier se volvió hacia Sofía. «¿Cómo está Lupita?». «Mejor. La fiebre ha bajado, pero está asustada». Escuchó parte de la conversación con ese hombre. En la habitación, Lupita los esperaba con los ojos muy abiertos. «Abby, ¿nos van a llevar?». Javier se sentó junto a ella y tomó su mano. «No, Lupita, nadie va a separarlos, te lo prometo. Aunque ese señor enojado lo quiera». «Ni aunque lo quiera el presidente de México», respondió Javier, provocando una pequeña sonrisa en Nadia, la niña. Esa noche, mientras Lupita dormía y Sofía se había ido a descansar unas horas, Javier hizo una serie de llamadas que cambiarían el curso de los acontecimientos. Primero a su abogado, explicándole la situación y pidiéndole que acelerara el proceso de adopción. Luego a varios miembros del consejo directivo con quienes mantenía buena relación, revelándoles las prácticas cuestionables de Ricardo y su plan para vender partes de la empresa a competidores extranjeros. La última llamada fue a Claudia Vega, la jefa de Relaciones Públicas. «Claudia, necesito que organices una conferencia de prensa para pasado mañana y quiero toda la información que puedas conseguir sobre las actividades de Ricardo Fuentes en los últimos 5 años, especialmente cualquier cosa relacionada con el proyecto Reforma Sur». «Javier, ¿estás seguro? Esto podría convertirse en una guerra abierta». «Ya lo es, Claudia, solo que ahora voy a empezar a luchar de verdad». Los 2 días siguientes fueron frenéticos. Mientras Lupita mejoraba gradualmente, Javier dividía su tiempo entre el hospital, visitas a su padre y la preparación de su contraataque. Sofía se convirtió en su aliada más cercana, ayudándole a reunir testimonios de familias afectadas por los desalojos en Santa Isabel y contactando a periodistas comprometidos con causas sociales. La mañana de la conferencia de prensa, Javier recibió una llamada de Ricardo. «Sé lo que estás planeando», dijo sin preámbulos. «No funcionará. Ya veremos. Tengo suficiente información para destruirte, Javier. Tu relación con esa maestra, tu estado emocional después del accidente de tu hijo, los medicamentos que tomaste. ¿Realmente quieres que todo eso salga a la luz?». «Adelante, Ricardo, no tengo nada que ocultar». «¿Y qué hay de los niños? ¿Quieres que pasen por un circo mediático? ¿Que todos sepan que su madre los abandonó? ¿Que están con un hombre emocionalmente inestable que los recogió de la calle?». Javier respiró hondo, controlando su ira. «Te equivocas en una cosa fundamental, Ricardo. Su madre no los abandonó. Ella murió porque nuestra empresa la dejó, sin hogar. Y si quieres guerra, la tendrás». La conferencia de prensa fue transmitida en vivo por los principales canales de noticias. Javier
impecablemente vestido pero con signos visibles de cansancio, subió al estrado acompañado por Sofía y varios representantes de familias afectadas por los desalojos. Buenos días, mi nombre es Javier Mendoza y hasta hace poco era el director general de Grupo Mendoza. Hoy estoy aquí no como empresario, sino como ciudadano y como padre. Un murmullo recorrió la sala ante esta última palabra. Hace un mes, encontré a dos niños en condiciones desesperadas durante una tormenta. Su madre había fallecido recientemente y ellos habían quedado desamparados tras ser desalojados de su hogar. Un desalojo ordenado por mi propia empresa. Javier relató toda la historia, sin omitir su responsabilidad en las prácticas corporativas que habían causado tanto sufrimiento. Luego presentó pruebas de irregularidades en el proyecto Reforma Sur, sobornos a funcionarios, falsificación de documentos, intimidación a propietarios legítimos. Estos documentos, que he entregado ya a las autoridades competentes, demuestran que el actual director general interino, Ricardo Fuentes, no solo conocía estas prácticas, sino que las orquestaba personalmente, ocultándolas al consejo directivo y a los accionistas. Finalmente, anunció su plan para transformar Grupo Mendoza. Con el apoyo de mi padre, don Gonzalo Mendoza, quien me ha transferido sus acciones, y de varios miembros del consejo que comparten esta visión, estamos creando la Fundación Mateo y Lupita, que destinará el 30% de los beneficios de la empresa a proyectos de vivienda digna y apoyo a familias vulnerables. La noticia cayó como una bomba en el mundo empresarial mexicano. Mientras respondía preguntas, Javier notó que Ricardo entraba a la sala, pálido de furia. Sus miradas se cruzaron brevemente, una promesa silenciosa de confrontación. Pero esa confrontación nunca llegaría a producirse. Esa misma tarde, la Fiscalía Anticorrupción anunció una investigación sobre las actividades de Ricardo Fuentes y otros ejecutivos implicados en el proyecto Reforma Sur. Al día siguiente, el Consejo Directivo convocó una junta extraordinaria y votó unánimemente la destitución de Ricardo y el regreso de Javier como director general. 3 semanas después, don Gonzalo Mendoza falleció pacíficamente en su casa, rodeado por su hijo, Sofía, y los 2 niños que habían traído un nuevo sentido a sus vidas. Sus últimas palabras fueron para Lupita, quien le había llevado un dibujo donde aparecían todos juntos bajo un gran árbol. «Cuida de mi hijo», le susurró. «Él es fuerte, pero a veces lo olvida». El funeral fue sencillo, a petición expresa del difunto. Entre los asistentes estaban muchas familias de Santa Isabel, agradecidas por el fondo de compensación que don Gonzalo había establecido en sus últimos días de vida. La víspera de Navidad, 6 meses después del día lluvioso que lo cambió todo, Javier recibió la notificación oficial. La adopción había sido aprobada. Lupita y Mateo eran legalmente sus hijos. Esa noche, mientras observaba a los niños dormir, Sofía se acercó y lo abrazó por detrás. En 1910, «¿Qué piensas?», preguntó apoyando la barbilla en su hombro. «En cómo cambia la vida, en cómo un simple grito bajo la lluvia puede despertarte de un sueño de años». Se volvió para mirarla. Sofía, quien había aceptado su propuesta de matrimonio, un mes atrás, brillaba con una felicidad tranquila. La boda sería en primavera, una ceremonia íntima en el jardín de la casa. «¿Sabes qué me dijo Lupita hoy?», continuó Javier. «¿Qué?». Me preguntó si podía quedarse con mi abrigo, el que usé para envolver a Mateo aquel día. Dice que es su amuleto de la suerte». Sofía sonrió. «Es una niña muy sabia». «Lo es, mucho más que yo». En el silencio de la noche, Javier reflexionó sobre el camino recorrido. Grupo Mendoza estaba transformándose, lentamente pero con determinación. El proyecto Reforma Sur había sido rediseñado completamente, incorporando viviendas accesibles y espacios comunitarios. La Fundación Mateo y Lupita ya había ayudado a decenas de familias a encontrar hogares dignos. Ricardo Fuentes enfrentaba un proceso judicial, pero sorprendentemente, Javier había decidido no presentar cargos adicionales contra él. En su lugar,
le había ofrecido la oportunidad de colaborar con la fundación como parte de su proceso de rehabilitación. Todos merecemos una segunda oportunidad, le había dicho. Yo tuve la mía. La mansión que una vez había sido un mausoleo de recuerdos dolorosos ahora rebosaba de vida, risas infantiles, música de piano. Lupita había demostrado un talento natural que Sofía cultivaba con paciencia, y el balbuceo cada vez más claro de Mateo, quien ya caminaba por toda la casa con pasos inseguros pero decididos. En el jardín, Javier había plantado un árbol por cada miembro de su nueva familia, incluido uno en memoria de Damián. Lupita hablaba con ese árbol a veces, contándole sobre su día como si el niño que nunca conoció pudiera escucharla. ¿Crees que somos una familia normal?, preguntó Sofía, interrumpiendo sus pensamientos. Javier sonrió. Somos una familia extraordinaria, nacida de la tormenta. La besó suavemente, agradecido por esta mujer que había regresado a su vida cuando más la necesitaba, por estos niños que le habían enseñado a sentir de nuevo, incluso por su padre, quien al final había encontrado la forma de demostrarle su amor. Afuera comenzaba a llover, pero esta vez el sonido de la lluvia no traía desolación, sino promesas de renovación y esperanza. Javier Mendoza, el hombre que una vez había valorado solo las cifras y el poder, ahora entendía que la verdadera riqueza se medía en los momentos compartidos, en las pequeñas victorias cotidianas, en el privilegio de ver crecer a sus hijos. Su verdadero legado no sería un imperio empresarial, sino el amor que había aprendido a dar y recibir. Un amor que